Ya estamos en las semifinales del Gold Money Asian Rapid y tenemos la segunda partida de este primer match. En la primera partida ganó Levon Aronian con blancas, así es que Magnus Carlsen sale obligado a ganar este segundo duelo. Prepárate para ver una partida perfecta, con cero error y cero imprecisión por parte del vencedor. Pero antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más comencemos. Abre el juego Magnus Carlsen con D4, responde Levon Aronian caballo F6, defensa india. C4, E6, caballo C3, alfil B4, defensa Nimzo india, que lucha desde ya por el control de la casilla E4. Sigue esto con E3, la variante Rubinstein, enroque, alfil D3, C5 golpeando el centro inmediatamente, caballo F3, D5, y con esto las negras buscan liquidar el centro rápidamente y, posteriormente, jugar un B6 para fianquetar a su alfil de dama. El juego prosigue con enroque, D por C4, alfil por C4, C por D4, E por D4. Magnus juega con peón aislado, que a pesar de ser una debilidad al no tener compañeros peones que le protejan, tiene aspectos positivos como tener un punto fuerte o más bien generarlo en la casilla de 5, donde podría llegar allí un caballo y además abre la tercera fila para generar ataques al enroque negro. Por ejemplo, imagina un torre C1, torre C3 y torre G3. Sigue la partida con B6, alfil D3, alfil B7, A3, alfil D7, torre E1, caballo BD7, dama E2, caballo D5, caballo por D5, alfil por D5. Ahora bien, sería un error tremendo jugar E por D5 por dama por E7, ¿verdad? Por cierto, si hasta ahora te está gustando el video, no olvides apoyarlo con un like. Además, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones y no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Pero en la partida se ha jugado este alfil por D5, jugada correcta y obvia. El juego continúa con alfil F4, caballo F6, caballo E5, alfil B7, dama E3, caballo H5, dama H3, G6. Aquí, caballo por F4, ya sabes que sería horrible por dama por H7, jaque mate, y las negras exclamarían, bueno, ya sabes qué. Así es que G6 lo jugado por Aronian. Carlsen prosigue con alfil E3, torre C8, torre a C1, no hay que permitir a las negras, por supuesto, dice Magnus Carlsen, controlar la columna abierta C. El juego continúa con torre por C1, torre por C1, alfil F6, alfil E2, caballo G7, alfil F3, combatiendo a la bestia negra ubicada allí en B7. Así es que las negras continúan con alfil por F3, las blancas dama por F3, caballo F5, caballo C6 tocando a la dama y al peón de A7, así es que dama C7, G4, caballo por E3, F por E3, alfil H4, una jugada que no ataca ni le pega a nada. Acá, más precisa, era alfil G5 presionando al peón de 3 y mirando vía rayos X a la torre de C1. Pero la partida se ha jugado este alfil H4. Sigue esto con dama F4 proponiendo el noruego, el cambio de damas. Levon acepta, dama por F4, E por F4, y como se está amenazando al peón de A7, entonces A5 responde Levon. Sigue esto con rey G2, H6, rey F3, rey G7, caballo E5, alfil F6, torre C6, alfil por E5, F por E5, G5, rey E4. Fíjate que aquí torre por B6 sería contestado con torre C8 y luego de rey E3 torre C2 y el peón de H4 caería indefectiblemente, aún jugándose algo como H3 debido a torre H2 y a la siguiente el peón H sería zampado. Así es que no captura Magnus Carlsen en B6, sino que con buen criterio juega este rey E4. Sigue esto con H5, H3. Digamos que en caso de G por H5 simplemente torre H8 cazando al peón a la siguiente y toma en cuenta que el peón de H2 caería también. A menos que las blancas retrocedieran con un torre C2, pero ya no podrían capturar en B6, ¿verdad? Así es que es por todo aquello que Magnus Carlsen prefiere jugar H3. La partida
prosigue con h por g4, h por g4, torre h8, d5, e por d5 jaque, rey f5, no capturando en d5, lo cual era posible, pero Magnus quiere depilar algo de peones en el flanco de rey. El juego continúa con torre h2, torre por b6, y ahora el negro juega torre f2 jaque, que es una imprecisión que brinda algo de ventaja a las blancas, como ya verás en la partida, pues Carlsen va por el peón de g5. Acá la jugada que mantenía las cosas en equilibrio era d4, y acá se debía de haber calculado todo lo que verás a continuación. Torre b7, rey h6, entregando en f7, torre por f7, torre f2 jaque, rey e6, torre por f7, rey por f7, d3, e6, d2, e7, d1 coronando dama, e8 coronando dama, dama f3 jaque, rey g8, dama por g4, dama f8 jaque, rey h5, b4, a por b4, a por b4, dama e6 jaque, dama f7 jaque, dama por f7 jaque, rey por f7, g4, b5, g3, b6, g2, b7, g1 coronando dama, b8 coronando dama, y esto sería tablas, indudablemente. Sin embargo, es claro que es demasiado difícil ver todo esto cuando te queda apenas un minuto en el reloj, que es el caso de Aronian tras este torre f2 jaque. La partida continúa con rey por g5, d4, las negras realizan este avance, pero fíjate que ahora no funciona por torre d6. La torre desde la retaguardia controla el avance de dicho peón negro. La partida continúa con torre por b2, torre por d4, torre b3, a4. Y acá está el punto. Peón de más para las blancas y una posición algo más prometedora. Sigue el juego con torre b4 proponiendo el cambio de torres, cosa que las blancas por ningún motivo deben aceptar, porque generarían un peón pasado muy peligroso a favor de las negras, ¿verdad? Así es que juegan las blancas torre f4, las negras rey f8, rey f5, torre b1, e6. Y ahora, con 35 segundos en el reloj, Levon Aronian realiza una jugada impresionante. Rey e7, pero impresionantemente mala. Esto permite el desnivel definitivo a favor de las blancas. Acá se debía jugar f por e6, jaque para aguantar un poco más, y esto seguiría con rey f6 para evitar jaques laterales, torre c1, g5, e5, rey por e5 jaque, rey g7, rey f5, torre c5 jaque, rey g4, torre c2, rey h5, torre h2 jaque, torre h4, torre por h4 jaque, rey por h4, rey g6, rey g4. Y ahora el rey negro mantendría la oposición yendo a f7, g7 o h7. Da lo mismo, pero supongamos que rey g7, entonces podría seguir esto con rey f5, las negras rey f7, g6 jaque, rey g7, rey e4, rey por g6, rey d5, rey f6, rey c5, rey e6, rey b5, rey d6, rey por a5, rey c5, oposición cercana, rey a6, rey c6. La idea es evitar que el rey se quite de la columna A. Rey a7, rey c5, a5, rey c6, y si a6, simplemente rey c7 evitando rey b8. Entonces rey a8, rey c8, a7 y tablas por ahogado. Una secuencia ejemplo bastante larga, pero importante para que repasemos juntos conceptos esenciales de finales de peones, en concreto la oposición. Pero la partida se ha jugado este erróneo rey e7. Sigue esto con e por f7, rey por f7, rey g5, jaque a la descubierta, rey g5, torre f5, tocando en a5, torre b6, torre por a5, torre g6 jaque, rey f4. Ya son dos peones de ventaja, los cuales serán imposibles de interceptar para la torre negra. Sigue esto con torre c6, torre 5, rey f6, g5, jaque, rey g6, a5, torre c1. La torre negra intenta activarse por la retaguardia de esos peones y fundamentalmente la retaguardia del rey de las blancas. Sigue esto con torre 6 jaque, rey f7, torre b6, torre c4 jaque, rey e3. Fíjate que rey f5 sería horrible por torre c5 jaque, rey g4 y torre por a5. Y hay muchas chances de que esto sea tablas debido a que el peón blanco está muy alejado de la casilla de coronación y la torre negra es muy activa, encontrándose en el lado lejano del tablero.
Pero bueno, en la partida rey E3, sigue esto con torre A4, A6, rey G7, G6, rey H6, rey D3, rey G7, rey C3, rey H6, rey B3, torre A1, torre C6. Y ante esto, Lewon Aronian decide abandonar la partida. Esto porque tras torre B1 jaque las blancas podrían evolucionar en la posición tras rey C4, torre C1 jaque, rey D5, torre A1, rey C5 buscando avanzar por B6 para no tapar la defensa del peón de G6. Rey H5, rey B6, torre B1 jaque, rey C7, torre A1, G7, torre G1, A7 y listo. Las negras no podrían frenar la coronación de al menos un peón de las blancas. Magnus Carlsen demuestra una técnica extraordinaria y con ello derrota fabulosamente a Lewon Aronian. Y lo mejor, este triunfo lo logró con 0 errores y 0 imprecisiones. Con esto el marcador queda 1-1. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Y tenemos, señoras y señores, que Magnus Carlsen ha ganado el primer match de semifinales 2,5, 1,5. Fíjate que estaba todo muy parejo en la última también, pero Aronian cometió un error en un final que igualmente era muy difícil de defender, que la máquina lo hubiese hecho perfecto, para un ser humano era muy complejo, y desaprovechó esa oportunidad de Aronian y por tanto Carlsen arriba en el marcador 2,5, 1,5. Y en la otra semifinal, Dingliren apabulló a Vladislav Artemiev, así es que el ruso la tiene muy difícil para el día de mañana en el segundo match de esta semifinal para remontar esto y forzar los desempates. Espero hayas disfrutado de esta partida. Si ese es el caso, apoya este video con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas a suscribirse a este nuestro canal. Como siempre me despido reconociendo los mejores comentarios del video anterior y también agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo en pantalla 2 videos sugerencia para que te sigas entreteniendo y empapando con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. ¡Hasta luego!